quinta o sexta o séptima ciudad de Hungría, con 130.000 habitantes. A pesar de no tener playas, ustedes pueden observar detrás de mí un brazo de lo que es el río Rava, que después va al Danubio. Esta ciudad está muy cerca de la frontera con Eslovaquia y está entre el triángulo de Bratislava, Viena y Budapest. Aunque no tenga playas, como muchas ciudades que suelen tenerlo, posee estos caminos alrededor del río. Espero que me acompañen en este camino por una zona alrededor de uno de los brazos del río Rava. Bienvenidos. Esta es una de las vertientes del río Rava que se divide en dos, ya que al frente tenemos una pequeña isla o isleta donde se hacen algunos eventos culturales. En estos momentos hay un festival de comidas y de bebidas allí. Si uno camina por esta parte del río, va a encontrar un paseo peatonal dispuesto para espectáculos, para bicicletas y personas. Nos vamos dirigiendo a una zona que llaman el sector de las 5 iglesias. Pueden ver 2 iglesias y al fondo una especie de abadía. Es un día ya cerrando la primavera, sábado, y el cielo completamente azul. Una ciudad de bastantes puentes, una ciudad que también, como Bratislava o Budapest, depende de lo que es el Danubio. Aquí las aguas van hacia el norte en el Danubio. El Danubio es la frontera natural entre Hungría y Eslovaquia. Y solamente ver y contentarse con esta vista y tranquilidad de lo que es caminar un parque sobre el río un sábado por la mañana. Detalles curiosos para encontrar está esto: 1 por 100 forints, que es como 25 céntimos de euro. Mete una moneda de 100 forints y saca un poquito de comida para patos. Los patos suelen hacerse en esta zona, o incluso las palomas. 100 forints, 25 céntimos de euro, y se puede alimentar los patos en este lugar. Vamos a pasar por debajo de uno de los puentes. Estamos haciendo un camino por la zona baja de lo que es el Rava, uno de los extremos para bajar. Al frente está la dichosa isla, lugar de enamorados, de amigos, con un restaurante. Parte de la isla se comunica al otro extremo de la ciudad, está cerrado porque están haciendo obras. Y vamos a llegar a una zona, es una especie como de fortificación, muralla, de unos 450 años me parece. Fortificación en la época turca. Y todo esto está completamente restaurado. Este es uno de los puentes que unen la islita con la parte antigua de Ior. Y el panorama es bellísimo.
seguimos caminando por esta vertiente del río Rava, al frente de la isla. No cambia mucho el panorama, muy tranquilo. Hay dos zonas, podemos ir bordeando lo que es el río o buscando un lugar para sentarnos. Y en esta zona les recomiendo comprarse un café, algo de bollería, de panadería y venir a desayunar aquí. Los mejores desayunos que puede hacer uno es viendo la naturaleza. Estos son los banquitos al borde de la muralla. Vamos a avanzar un poquito y uno puede sentarse en ellos, venir a leer un libro, bueno, en fin, la actividad que imaginen ustedes que se puede hacer en silencio. Al frente deben estar construyendo un escenario deportivo. Esta es la zona que está cerrada, justo después de este puente. Ahí se los muestro, toda esta zona ya está cerrada. Deben estar haciendo algún complejo deportivo. Y aquí tenemos más. El camino por el río Rava va bordeando esta fortificación y nos va llevando a otro puente. Este es un río navegable, como pueden ver, y hay muchos senderos para explorar. Aprecien este lugar. Vamos a llegar a un sitio para ir terminando este pequeño programa, sin pretensiones, muy tranquilo, lo que puede hacer un turista caminando por una ciudad, buscando paisajes, tranquilidad y compartiendo estos momentos. Es fácil caminar por aquí. Esta es una plataforma de piedra, es concreto. Desde este punto ya me despido. Suscríbanse al canal si les gusta este tipo de historias o estos paisajes. Estoy muy pendiente de sus comentarios, sugerencias. Siempre hago turismo por la ciudad buscando espacios de todo tipo. Un saludo y seguimos explorando el mundo en estado natural viajero. Chao. Hasta pronto.